Cordial saludo, estimada profesora y compañeros. Mi nombre es Jefferson David Chaparro, estudiante SIDBA del segundo semestre. A continuación, presentaré el tema de la propiedad intelectual y derechos de autor, un tema bastante importante para la realización de nuestros trabajos. Bienvenidos. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: ¿qué es el plagio? Características, autores que hablan del plagio, normatividad nacional, internacional, ejemplos y sanciones. ¿Qué es el plagio? El diccionario de la Real Academia Española define así los siguientes términos: plagio, del latino plagion, acción y efecto de plagiar, copiar obras ajenas; plagiar, del latino tardio plagiare, copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Como muy bien lo podemos observar, el plagio constituye una acción poco profesional, ética y moral que denigra la legítima autenticidad del autor plagiando su obra que tiene características únicas y por las cuales se debe respetar. De igual manera, todo tipo de plagio acarrea unas disposiciones legales que pueden afectar el buen nombre y la dignidad de la persona. Características. Plagio por intención. La intención es clara de no dar reconocimiento a la creación intelectual de los autores, de quienes se está sirviendo para generar contenido. Se apropia conscientemente el contenido de autores, sin el ánimo de dar mención a teorías no propias. Coloquialmente es robarse las ideas y producción de otras personas. Plagio por desconocimiento. En los medios académicos y jurídicos casi siempre se asume que el plagio es intencional, pero un análisis más profundo con base en las experiencias revela que en muchas ocasiones puede ser involuntario, originado por el desconocimiento, puesto que es muy común que se ignore el licenciamiento de una obra, los derechos de autor y la forma correcta de citar. Uzcategui y Peñuela en 2018 en el párrafo 3 lo describe de esa manera. Autores que hablan de plagio. Delia Lisic señala que el plagio es el apoderamiento ideal de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro autor, presentándolos como propios. Una de sus obras más representativas son Derechos de autor y Derechos conexos, por citar un ejemplo. Otro de los autores que habla del plagio es Rosel Jaramillo Eduardo. Uno de los autores del siguiente artículo señala que el plagio se define como el fraude intelectual en el que un individuo intenta apropiarse indebidamente en beneficio propio de los conocimientos, ideas o descubrimientos de otra persona. No es raro en entornos académicos donde se investiga y se lleva a cabo un trabajo creativo. Norma nacional. La Ley 23 de 1982 del Congreso de la República de Colombia decreta sobre derechos de autor. En su artículo primero, una generalidad. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y en cuanto fuere compatible con ella por el derecho común. También tenemos otras leyes y artículos que derogan y modifican esta ley. Por citar un ejemplo, el artículo 67 y 68 de la ley 44 del 93. Normatividad internacional. Existe una organización mundial que integra la gran mayoría de países para la protección de derechos de autor en donde Colombia es miembro. Esta organización tiene el nombre de OMPI, que significa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas en 1886, que funda prácticamente esta organización. El Convenio de Berna trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Se funda en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas. Tenemos una información de contacto de la Dirección Nacional de Derechos de Autor aquí en Colombia. Su director es el señor Edwin Robles Chaparro.
su información prácticamente de contacto. Es un dato interesante que pues todos debemos tener. Ejemplos de plagio por intención a nivel nacional. El plagio SOS en 2010 publicó el siguiente titular: condena por plagio a Luz María Giraldo en Colombia. Publicó el artículo llamado Giovanni Quesec, el encanto de la poesía, en la revista colombo-mexicana La Casa Grande. El artículo figura bajo la autoría de la profesora Luz María Giraldo. Rosa María Londoño Escobar detectó múltiples similitudes y denuncia ante la Pontificia Universidad Javeriana el hecho. La Fiscalía 175 dice: la procesada tuvo propósito y la voluntad de apropiarse de la copia del trabajo intelectual de la alumna para presentarlo como suyo. La Corte Suprema de Justicia en mayo del 2010 dice que Luz María Giraldo fue condenada a 2 años de prisión excarcelables, una multa económica y la inhabilidad laboral mientras se cumpla la pena privativa por el delito de violación al derecho de autor. Ejemplos de plagio por intención a nivel internacional. Un artículo publicado por la BBC el 23 de agosto del 2016 titulado Error de estilo o plagio, lo que el incidente de Peña Nieto en México dice del rigor académico en América Latina. La periodista mexicana Carmen Aristegui asegura que la tesis plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. La investigación del sitio Aristegui Noticias dice que 51 párrafos tienen alguna cita incorrecta, 18 citas robadas y 120 fueron bien citados. El capítulo cuarto de su tesis donde Peña Nieto copió uno tras otro los párrafos que aparecen en la página 36 a la 39 del libro Estudios de Derecho Constitucional del expresidente Miguel Madrid Hurtado, sin citarlo ni mencionarlo en ninguna parte de su texto. La bibliografía de toda la información que se recopiló la voy a dejar en la descripción del video. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Buenas noches.